a este nuevo evento que, bueno, nos hace que nos reunamos desde la amistad, desde el interés por el arte y la cultura. Y debo de empezar agradeciendo a Antonio Quirós la confianza en este espacio, los momentos tan interesantes que nos hace vivir con toda esa documentación y que además la expone generosamente para que todos también la disfrutemos. Un trabajo evidente que hay de investigación en todo ello de años, por ello es nuestro cronista oficial. Antonio en esta ocasión nos ha expuesto esta muestra documental del San Roque de los 60. En ella ya ellos explicarán, podemos ver todo tipo de documentos pues muy interesantes de la época, unos más relacionados con la política, otros más relacionados con el pueblo, pero en definitiva documentos de esos 60 tan especiales que fueron, años en el que daban los últimos coletazos el franquismo, la dictadura, años de cambio, de revolución, a veces solapada, pero ahí los jóvenes inquietos, las universidades estuvieron a la cabecera precisamente de ese cambio necesario y ese cambio tan deseable para todos. Yo lo dejo aquí porque Antonio y Eloy nos van a instruir en este aspecto, y sí que me gustaría comenzar, por supuesto, dando las gracias siempre a Multimedia que nos cubre todos estos momentos que tenemos aquí en Nova 63 y bueno, pues los promueve, llega a más personas y por lo tanto todos los valores que hay inherentes a ellos siguen contagiándose a través de las redes y a través de la labor de Multimedia. Agradecer por supuesto a todo el público, amigos y a la prensa también, que me consta que está aquí presente, Andrés de Europa Sur, y porque nos ayuda muchísimo en esa labor que nosotros en un momento determinado preparamos con mucho, por supuesto, cariño, pero si no hay promoción de ella, pues ahí terminó, y lo que se trata es que llegue a mayor número de personas, ¿no? que la puedan disfrutar. De hecho, estaremos un mínimo de un mes con esta exposición puesta, ¿no, Antonio? Y ya, pues las personas que no hayan podido hoy acercarse, pues pueden venir en otra ocasión, acompañar y demás, para seguir disfrutándola, para seguir dialogando delante de ella, recordando, y que todo esto nos sirva de cimiento, pues para eso, para tomar buenas notas de un pasado y construir un futuro, pues como más humano, ¿no? y más en línea de la libertad y de la democracia. Eso es lo que opino, ¿no? En eso. Bueno, pues mira, si os parece, podemos empezar con un pequeño vídeo que he hecho, casi casero, porque ya tiempo que no manejaba la edición de vídeo, con fotografías que me habéis enviado de esa década precisamente, un poco para entrar en ese mismo espacio, ¿no? Entonces algunos de ustedes me habéis enviado fotos y yo las he montado, ¿vale? Ahí se puede ver pues lugares de nuestro pueblo, la Alameda, la Plaza de Alma, los que todos conocemos, bueno, la Plaza de Toros, muchísimos lugares de San Roque, tal y como estaban en aquel tiempo, y por tanto, como éramos nosotros también, ¿no? Yo que también lo viví, pues era como si era una niña, una bebé en aquellos tiempos. Y bueno, pues compartirlo con vosotros y agradecer a todos aquellos que me habéis mandado imágenes. Pues vamos a intentar... Pues sí.
ahí lo tiene. Ahí sí. Vale, espero que os guste, ya veo que está hecho de una forma muy casera, pero bueno, lo he hecho con cariño y con poca técnica. Está muy bien. Y lo doy al Barcelona, mira. Mira ahí con mi primo. Le va a caer la plata. Esto es el Parque de la Alameda. Y por ahí añadir... Esto es la escuela. Esto es mi comunión. No salió que la foto pardo que está abajo. Esto por mi madre iba a lavar río, pues domingo era un día especial para nosotros. ¿Eso sería el río de la Rama? ¿Sabe qué lástima no puedo venir? Chari está a la derecha ahí, y hay más. Esa es una hermana de Chari, vestida de gaditana. En el parque, en el jardín. Mira, Leo, ahí detrás, está ahora el museo. El padre Cardela se ve ahí. Maricarmen Solís es quien ha puesto las exposiciones de muñecas aquí, de las Barbie. Con los trajecitos de los colores de España. Una exposición preciosa. Este es un taller de costura. Esto en el final, me dice. Y hay con una muñeca en la mano, ¿eh? Ya iba ya. Mira qué cara. Tiene la misma cara, ¿eh? Familia de San Eso es el Toril, el amanecer, el banco largo. Juan Carlos Muñoz, que nos explique. Un cariño. Y a la derecha. Yo misma cara. Esto es en Puente Mayor. Sí. Que todavía no estaban los pisos de... Ahí está la de Orlando, la prima. Ay, qué graciosa. La minifarda. La minifarda de la época. La del centro soy yo. Esto es la mentira. Mira.
Ahí todavía no estaba. Te falta poco, Casi, Antonio. casi. Madre, ¿qué hemos pasado? Una cabalgata. La calle Colón. Sí. La calle Colón. Ah, no, mira mi padre. La chica a la izquierda, a la derecha. Ana María. En la playa de Formilino, Ana María. Y en la Ciudad del Rey, ¿no? Esa soy yo. Con el mismo pelado que ahora. Ahí cuando yo era más alta que mi hermana. Mira ahí en esa Cruz Campo. Mi padre. Antes era pequeñito todo, ¿no? Qué bonito. Muy bonito. Ha quedado muy bonito. Bueno, ya sabéis que soy Estanislao, que soy periodista, que estoy en el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y hoy estoy aquí en nombre de nuestro presidente, del presidente de nuestra sección, que es Juan Emilio Ríos Vera, que es poeta, como sabéis, es escritor en líneas generales, pues también escribe prosa, es el presidente de la sección sexta, iba a venir él, pero desgraciadamente es un problema menor doméstico de los que nos fastidian el plan, que es que se le ha estropeado el coche, vamos, que no es más ni más menos. Pero bueno, en cualquier caso, voy a intentar representarle tal y como él me ha pedido. Os cuento que el objetivo del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, que patrocina, colabora, llamadlo como queráis, en este acto, junto con Mercedes y la asociación, tiene como objetivo, de alguna forma, proteger y potenciar y rescatar el patrimonio cultural de la comarca en todos sus aspectos. Y por eso tiene 9 secciones para promover esa investigación y el estudio fundamentalmente de temas de carácter histórico, sociológico, literario, artístico y de todo tipo que estén relacionadas con nuestra comarca y además publica obras de todo tipo y muy especialmente una revista que se llama Almoraima, cuyo próximo número se presenta la semana que viene y organiza ciclos de conferencias, cursos, asambleas, etcétera, etcétera. Por ello, desde el Instituto se quiere agradecer la labor que realiza la Asociación Nueva 63, al igual que la del resto de pequeñas organizaciones que de forma social promueven este tipo de actividades, porque en el fondo eso es lo que quiere el Instituto. El Instituto lo hace como una institución pública, como un organismo público, pero se alimenta básicamente de todo lo que hacemos a menor escala y entre ellos está lo que hace Nueva 63. El Instituto se suma al acto, entre otras cosas, porque además nuestro compañero Antonio Pérez Girón es miembro del Instituto y es un activo muy especial para la institución, del que se enorgullece tener como miembro, entre otras cosas, porque de todos es conocida la capacidad creativa de estudio y de investigación de Antonio por los muchísimos libros que publica. Antonio es una persona sencilla, resta importancia a los méritos que tiene, y no le gusta eso de que destaquemos su aportación permanente al conocimiento de nuestra comarca y presentarlo como se merece, y nos dice que él casi que busca el anonimato con una expresión que repite con la mayor frecuencia del mundo, y es que a él lo conoce todo el mundo, pero no lo dice como diciendo yo, por lo que soy me conoce todo el mundo, sino que lo dice como diciendo soy un vecino más y todo el mundo me conoce en San Roque. Entonces eso de presentarme, pero así todos nos empeñamos en hacerlo y hay que decir de él lo que es. Antonio es cronista oficial de San Roque, ha publicado investigaciones sobre la historia local y comarcal, obras de poesía, ensayo, narrativa, con títulos como Una señal en el cielo, Las mujeres de mi calle, El flamenco contra Franco,
tras las huellas de Juan Domingo de Mena, el destacado escenógrafo sanroqueño. Además, ha sido comisario de varias exposiciones, conferenciante, director de programas culturales, de seminarios universitarios y fue pionero en nuestra comarca en los estudios de rescate de la memoria histórica. Ha escrito libros sobre la República, la Guerra Civil, la represión, la burguesía de izquierdas, el movimiento obrero, la masonería y la guerrilla. En el periodismo ha trabajado en diferentes medios andaluces, entre ellos Europa Sur, Noticias Gibraltar, Radio Algeciras o Canal Sur, y dirigió en su tiempo la revista de estudios históricos sanroqueños LACI. En cuanto a reconocimientos, cuenta entre otros con el galardón a la labor cultural en los 9º premios comarcales de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que se le otorgó por votación popular en 2024. Junto a todo lo anterior, a mí a título personal sí me gustaría añadir algunas consideraciones a las que he llegado personalmente tras muchos años de amistad. Antonio es una persona de enormes convicciones progresistas, defensor de la igualdad de todos los ciudadanos y firme partidario de los derechos y las libertades civiles. Hoy nos convoca para hablar del San Roque de los 60 a través de una muestra documental que nos rodea en estas paredes y de 2 de sus obras, Plaza de Armas, Memoria personal de una infancia y Alameda, un paseo por el tiempo. Y ya le toca a él seguir. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Mercedes, gracias, Tani. A la sección sexta del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, como ha señalado Tani, también a Nueva 63. Yo quisiera destacar este hecho, como ya también lo ha hecho Tani, la colaboración de ambas entidades, podríamos decir, por llamarlo de alguna forma, pública y privada, de una y otra parte, y también es una forma de reconocimiento al trabajo que desde este sitio, desde este lugar, se está haciendo por la cultura sanroqueña, y yo diría que incluso de la comarca. Una iniciativa que ya ha calado a nivel comarcal y que quizás no sepamos valorar en toda su dimensión. San Roque cuenta con un programa cultural muy amplio, súper conocido, que trasciende más allá del municipio, y además es un proyecto que como cultura y como servicio público está dando su fruto. Pero no es menos importante el que existan asociaciones, colectivos, centros que acompañen desde la base ese programa institucional. Desde mi punto de vista es fundamental Nueva 63 porque se inscribe en ello. No sería justo dejar de reconocer ese empeño con escasos medios muchas veces y mantener una programación a todo lo largo del año, abrir sus puertas y crear actividades para todos los artistas, literatos, además de todos los niveles. Crear un espacio para el disfrute de la cultura, como decía también Mercedes, desde siempre el respeto, presidiéndolo todo, y por supuesto abierto al debate. Ello no sería posible sin un motor de fuerza e ilusión, ello no sería posible sin personas como Mercedes, como Antonia también, que debe andar por ahí, que tienen tras de sí una trayectoria en el campo cultural de compromiso. Una activista, Mercedes, de la cultura en el campo de Gibraltar. Por eso les doy las gracias y por supuesto a todos ustedes por respaldar este acto, porque es un apoyo al trabajo que aquí se realiza y porque sin ello no podría tener la continuación que todos deseamos. Bien, el San Roque de los años 60, el San Roque de esos años, se debatía entre los intentos de desarrollo y la emigración. Muchos de los que hay aquí, incluso mayores que yo, lo pueden dar testimonio de ello. Los espectáculos, los toros, el cine, el teatro de aficionados, las fiestas tradicionales o el fútbol llenaban las horas de ocio de los jóvenes de entonces. Una juventud que no recibía, como ocurría en el resto del país, la información de una realidad más allá que la que alcanzaba a ver a su alrededor. Es una década donde se producen hechos destacados como la llegada de la televisión, para lo cual los ciudadanos de San Roque tuvieron que pagar, probablemente lo pagaría el ayuntamiento, pero unas 50 pesetas para que la televisión llegara allí, según la circular que hizo llegar el gobierno civil de la provincia. Es esa década y es la década pues, de la inauguración del mercado
en el año 60, que ya se ha esfumado porque después de eso estuvo la policía local allí, ahora está urbanismo, ¿no? Ya casi nos queda la foto y el recuerdo de algunos. La reconstrucción del nuevo sistema de cofradías, que antes había una y ya se independizaron cada una. La creación del Instituto de Enseñanza Libre Adoptado también se produce en esa década. El cierre del deslinde con la línea ya en 1961, que todavía duraba después de la segregación. Se abre la capilla mausoleo, museo también de la calle San Felipe, hoy desaparecida, aunque hay allí un museo. La presencia de San Roque, importante en el Comité de Descolonización de la ONU, donde se abordaba la cuestión de Gibraltar en aquella época. La trágica muerte del joven Antonio Casas mientras trabajaba en la plaza de la iglesia, el establecimiento del grupo de artillería SAN de Campamento, en el acuartelamiento de Buenavista. El intento también de la vecina ciudad de La Línea por obtener terrenos de la ciudad, que causó una grave crisis institucional en la época, incluso en el propio seno de la municipal. La inauguración de la Escuela de Hostelería, el derribo de la torre de Sierra Carbonera, desgraciadamente, para la instalación de equipos militares y demás. La bendición de la capilla de San Enrique de Guadiaro, la puesta en marcha de la refinería y otras industrias en Campamento, con mucha mala suerte después, del incendio de la sacristía de Santa María la Coronada, que yo la recuerdo porque yo vivía y nací en el corazón del casco histórico y viví aquella madrugada de tanto movimiento y tan triste, ¿no? Porque desapareció una parte del patrimonio de la localidad. También la visita de los príncipes de España, la entrega de la medalla de oro al general Franco, que se le había concedido con anterioridad, pero se llevó a cabo en el 63. Y de los repetidos reconocimientos, hijos adoptivos, hijos predilectos, que se hacían normalmente con los militares, como bien recordarán algunos, sobre todo con todos los gobernadores militares que pasaban por la comarca. Y sucede también que hubo como un reflejo de la película de Bienvenido Mr. Marshall, algunos recordarán que también el general Franco visitó Algeciras, una visita oficial, estuvo en la Junta de Obras del Puerto y demás, y se pensaba que se iba a llegar a San Roque y casi toda la gente se fue al Toril esperando que por allí pasara, y por allí es verdad que pasó, pero no visitó la ciudad, y todo el mundo pues se quedó con las pancartas. A mí me recuerda mucho esa película. San Roque es pequeño, en esa época es pequeño, su contacto con el resto del municipio es casi nulo, no nos conocemos, no nos tratamos, no hay comunicación prácticamente. Su casco no ha crecido prácticamente nada, salvo con la construcción de las viviendas de la barriada de La Paz, y hasta entonces era la periferia de San Roque, íbamos andando hasta la Fuente del Chorro, que todavía funcionaba, y realmente pues no se construía apenas, con lo cual no había posibilidad de crecimiento. Años de graves problemas en el abastecimiento de agua, yo lo recuerdo, había horas establecidas para llenar los cubos de agua, y una imagen que persistía en aquella época todavía era la de los aguadores cargando los cántaros que nos llevaban y nos tiraban en las tinajas con el agua de la Fuente María España o de la Fuente del Chorro. Y había toda una legión de aguadores con sus burros que empleaban para eso. Y sin que nadie lo supiera también, estas cosas que no son oficiales y que no quedan en ninguna crónica, también pues retornaba a la ciudad un vecino desconocido en 1966, Francisco López Herrera, que llegaba de la cárcel de Burgos y que muchos conocíamos como Currito, y que había pasado 17 años encarcelado por sus actividades políticas de oposición. Y a mí me contaba una anécdota, que cuando retorna en el año 66, después de estar 17 años en la cárcel, le dice un vecino que se encuentra: uy, es que realmente está usted muy blanco. Y dice: no, es que me tira una temporada muy larga en la cárcel. El otro se creía que le estaba contando un chiste o algo así, pero la verdad que era una realidad de su vida, ¿no? Sintetizar toda una década de la historia de una localidad no es tarea fácil, evidentemente. Estamos haciendo un resumen muy somero. En esta pequeña muestra
se recoge esa actividad, o he intentado recoger esa actividad, en una ciudad con poco movimiento, como lo eran prácticamente todas las ciudades que teníamos alrededor. Más allá de lo que suponía tener un cuartel del regimiento, que eso sí le daba mucha vida al pueblo, porque entonces no había tantos coches ni nada, pero sí había muchos bares donde se le daba una vida, había tiendas, etcétera, etcétera, que eso era muy importante para la vida de un pueblo, porque no todas las poblaciones contaban con un cuartel militar que en un momento dado salían todas las tardes pues, varias miles de muchachos, ¿no? Y eso además creaba una relación familiar en San Roque, que eso ha sido muy importante, la relación familiar de militares que se casaban, no solamente militares de graduación, sino de gente que venía a hacer la mili aquí y finalmente se acababan casándose con una sanroqueña. Y todos conocemos a muchas personas que han hecho su familia aquí. La precariedad de la primera parte de la década se ve en uno de los cuadros que está por ahí, que es la actividad de radiocampaña de Navidad. Radio Campaña de Navidad es una radio que nace en el año 60, impulsada principalmente por un joven muy inquieto que se llama Paco Jiménez, que yo no voy a descubrir aquí nada de él, muy joven en aquella época, rodeado por otros jóvenes y por otras personas de más madurez, pero que reciben apoyo, y para montar una radio en aquella época era imposible, aunque fuera para recoger fondos. Y se hubo de tener un permiso especial del gobierno militar, que era la máxima autoridad en la comarca, y cuando se le concedía era nada más que para los días de Navidad, Reyes, y se dio bueno, que era una radio absolutamente benéfica. Por esa fecha se trataba de paliar la mala situación en la que se encontraba una parte importante de la población de San Roque. Yo he conocido una galería de fotografías de la familia, de cómo vivían y demás, que por supuesto eso no se va a publicar nunca en razón del respeto que se merecen y demás, pero vivían en una situación bastante precaria. Y eso es lo que trataba de paliar esa radio. Yo creo que Antonio también, Antonio López Canales, participó de esa actividad. Es la misma juventud que busca esa diversión en lo poco donde se puede divertir en un pueblo que no tenía actividad cultural, ni programación cultural, ni tenía nada más allá de la fiesta de los toros, de los cines, de la plaza de toros que en verano montaba su cine, que aquí hay un pase. Yo lo recuerdo, era niño, estaba Antonio Yerga en la puerta recogiendo las entradas y que le hacía la competencia al cine de Ocaña. Y bueno, él no había mucho más. Y los toros en los años 60, aquí sobre todo el mundo taurino le tenía mucho cariño a la Plaza de Toros de San Roque, porque se celebraron muchísimas corridas, más que corridas, novilladas, de la mano de un empresario sanroqueño que es Paco García, que él lo podría contar mejor que yo. En esta ciudad, como en todas las ciudades en aquella época, como ocurre en toda España, la religión es consubstancial a la vida social. Los ecos del Concilio Vaticano II apenas se hacen oír, muy poco, en unos cambios que hubo en la Iglesia. En uno de los cuadros se recoge también la presencia de la entidad religiosa, que además distingue entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando hay reuniones parroquiales, de charlas y conferencias, pues hay una para hombres y hay otra para mujeres. Las mujeres arrastran ese encasillamiento de madres y amas de casa. Había muy pocas mujeres que estaban inmersas en el trabajo, y su protagonismo es muy reducido a todos los niveles, pero a todos los niveles. San Roque no es una excepción, y en el desarrollismo iniciado a mediados de la década, con el plan de desarrollo, espera una oportunidad para una sociedad que comienza ya a sentir unos reflejos nuevos. El retrato del país en ese momento, porque hay que situar el contexto, que tras el plan de estabilización de los ministros tecnócratas del Opus Dei en el gobierno, abren España al libre mercado. Antes había una autarquía, que prácticamente todavía se estaba con la cartilla de racionamiento. Entonces, ese
esos planes de desarrollo hacen una liberalización económica, comienzan en planes y focos de desarrollo y se vacía buena parte del campo, y en los suburbios de las ciudades surgen poblados de chabolismo. Esa es una imagen, pues en Vallecas, en las grandes ciudades, incluso en ciudades menores donde la gente busca una salida a la vida laboral. El avance económico que se produce en esa década no se hace a costa de una enorme desigualdad agravada en territorios como el andaluz, principalmente porque los focos de industrialización vuelven a repetirse en las zonas donde ya existe un desarrollo y donde la gente va a emigrar. No se soluciona el problema en la raíz, pero sí se beneficia otros territorios que además necesitan de esa mano de obra, y la mano de obra se proporciona desde los territorios más, en aquella época, más subdesarrollados, como pueden ser Extremadura, la parte de Murcia y, por supuesto, Andalucía. Igual que el turismo es fundamental para la economía de aquel momento, lo es la enorme migración. 2 millones de migrantes en esa década que se desplazan a Europa. Y de manera, las instituciones favorecen esa inmigración, porque solucionan parte del paro que se genera en el país y porque tienen un peso en la economía muy específico. El paro es menor en el país y las remesas de divisas que los trabajadores mandan en el extranjero son fundamentales para mantener la economía. Pero las remesas de los trabajadores andaluces, que es de las proporciones más altas de los que han emigrado, no revierten en Andalucía, sino que revierten en Cataluña, en el País Vasco y en Madrid, que conforman el eje más económico, más capitalista del Estado español. Y eso todavía amplía y profundiza el subdesarrollo en esta parte de la península. El turismo es fundamental, pero no solamente para la economía, porque el turismo que busca el sol abre los ojos a un mundo desconocido para muchos. El de una Europa democrática, vienen de Suecia, vienen de Alemania, vienen de la Alemania federal, porque entonces Alemania estaba dividida, vienen de Inglaterra, vienen de Francia y se conoce otra cultura. Y además retornan emigrantes en las vacaciones, donde nos cuentan algunas cosas que nosotros desconocemos. Un mundo completamente nuevo que empieza a funcionar. Y llega con el turismo pues la minifalda, el bikini, el tweed, y comienzan a surgir aquí las chicas yeye, que bueno, pues en aquella época hay muchas y bueno, pues son las que van también a protagonizar ese tiempo en todos los pueblos, en todas las ciudades, porque empiezan a romper ya con los prejuicios que atenazaban a la mujer de esa época. Los 60 también suponen un periodo de contestación a nivel, es una década muy interesante en todos los sentidos. Es un periodo de contestación a nivel internacional, tanto contra el conservadurismo de derecha como de izquierda. Una fecha emblemática, más bien un año podríamos decir, es clave en ese tiempo, es 1968. La revuelta estudiantil que surge en la Alemania occidental, como se decía entonces, se traslada, o la Alemania federal, se traslada al mayo francés de 1968. La gente quiere romper con las estructuras que hasta ese momento consideran que son muy tradicionales y esperan otro aire. Fueron los estudiantes siempre, también lo apuntaba Mercedes, como también lo fueron en México. En México también hubo un movimiento muy destacado y se solventó pues, con 300 estudiantes muertos en la Plaza de las Tres Culturas con disparos del ejército. Y en los Estados Unidos, con el movimiento de los derechos civiles, que inunda prácticamente todo el país y converge con la lucha de los jóvenes universitarios y una parte importante de la población contra la guerra de Vietnam. Y entonces hay muchos jóvenes que se manifiestan, incluso mueren en los campus universitarios. Y es la época de esa, digamos, revolución, por llamarlo de alguna forma, en los Estados Unidos,
que supone la muerte de Martin Luther King, que lucha por los derechos civiles, por los derechos de todavía una sociedad siendo democrática que mantenía completamente en apartheid a las personas negras en los Estados Unidos, que tenían que sentarse al final de los autobuses, que no podían subirse en los taxis, que los niños, la primera niña que fue a un instituto tuvo que ir con protección policial, etcétera, etcétera. Eso ocurría en los Estados Unidos, que era un país democrático, y contra eso se rebela una parte importante de la sociedad. Le cuesta la vida a Martin Luther King en ese año también, y al senador Robert Kennedy, con el que se rompen todas las expectativas de que acabara la guerra de Vietnam, de que Estados Unidos diera un viraje hacia los derechos humanos. Leía hoy en la prensa, justamente hoy, unas declaraciones del cineasta José Luis García, ganador del primer Oscar que ganó España con Volver a empezar en 1982, que decía que los años 60 fueron bonitos, decía, y para él, la opinión de él, se trataría de la década prodigiosa, decía, porque también él apuntaba por los Beatles, los Rolling, Dylan, Bob Dylan, pertenecen a esa época y forma parte de ese revulsivo. A San Roque llega también ese reflejo y llega a través de algunos discos, pero llegan también a través de la emisora de radio de la BBC en Gibraltar. Y bueno, hay gente que ya toman la vanguardia de ese tipo de cultura, y uno de ellos está aquí, que es Esteban Gallego, mi primo Esteban, que yo cuando iba a su casa lo veía con sus hermanos, con varios chicos que salían, que ya tocaban en los grupos. Yo me quedaba maravillado, ¿no? Porque yo era más pequeño y ese mundo era absolutamente desconocido. Ellos iban ya 2 pasos por delante de lo que realmente. Y la cultura de San Roque a ellos les debe francamente mucho. En ese tiempo que no era nada fácil. Al otro lado del telón de acero, al otro lado de la Europa dividida, siempre amenazada por una guerra nuclear, siempre, bueno, ahora estamos casi en esa disyuntiva, pero bueno, entonces era lo que había en la parte del telón de acero que dominaba la Unión Soviética. Un movimiento esperanzador también se dio, que además era todavía más complicado que en ningún otro sitio. Se dio de bruces, diría, también con los tanques de la URSS, la primavera de Praga, algunos lo recordarán, en 1968, ese año clave de la década, llamada también la Revolución de Terciopelo, una demostración pacífica que trataba de conseguir un modelo de convivencia nuevo, un modelo que se apartara de esa dictadura que existía en Rusia o existía en otros países del este y que fue completamente aplastado, ¿no? Eso se da también en esa década. Fijaros que se da en la parte occidental, en las democracias, pero que se da también en la ruptura con el conservadurismo, tanto en la parte de Europa democrática como en la otra parte. Y al año siguiente, en 1969, la Universidad Española, que era la que más captaba esa llegada de protesta, fue un escenario de unas protestas muy importantes, muy prolongadas. Un estudiante, Enrique Ruano Casanova, murió tras ser detenido por la policía política, y al poco de gobierno se declaró el estado de excepción. Creo que Paco además lo conoció. Menciono a Enrique Ruano porque Enrique Ruano, aunque muy poca gente lo conoce, lo sabe, estaba vinculado familiarmente con San Roque. Pero lo que pasa es que aquella tragedia pues pasó prácticamente desapercibida para la mayoría de esta población. Y en eso, cuando ya teníamos la televisión, pues la voz del corresponsal en Nueva York, Jesús Hermida, con sus calculadas pausas, su forma tan peculiar de hablar, nos trajo la crónica de la llegada del hombre a la Luna, con el Apolo que llegaba a la Luna, que fue aquella gran gesta, ¿no?, del siglo XX. Algunas de estas cosas aparecen en este libro que se llama Plaza de Armas, que tiene un título tan emblemático para los sanroqueños por el lugar histórico
del que hablamos, que todos conocemos, y bueno, que entre memoria y ficción es la historia de un niño de los años 60, que es mi historia, que podrá gustar, no gustar, que otras personas tendrán otra historia, otra óptica de la percepción, cómo lo sintieron, cómo lo vivieron. Cada uno vivió como lo vivió, y esa es la realidad, y yo la he querido plasmar de esa manera, dándole una narrativa de novela corta, que sería memoria y ficción, que se unen en estas páginas, a la que he decidido también acompañar en otro espacio, que es este otro libro este libro de la Alameda, que ya se publicó pero que no tuvo opción de presentarse, y entonces pues los libros que me pertenecen como autor están aquí, y se va a obsequiar con el libro de la Plaza de Armas, que está interesado en adquirirlo, vamos. Y se va a obsequiar, porque lo que quiero es que los sanroqueños tengan ese recuerdo, bueno, que muchos tienen ese recuerdo y perviven en ellos las secuencias de su vida, pero gracias también a otras personas que han aportado fotografías, que tenían fotografías, algunas que están aquí, yo les agradezco, pues también está ahí, y de mi archivo personal, que también figuran ahí. Después está esta pequeña muestra documental, que prácticamente todo es original, las fotografías son originales, salvo algunas muy pocas copias que me facilitaron, pero la mayoría es todo material original, todo el conjunto de fotografías que hay allí también. Y bueno, es una cosa modesta, tampoco pretende ser simplemente pues recordar esa época. Hay más material, por supuesto, todo, y una vez que acabe esta exposición, todo este material y más del orden de 500, 600 documentos más de esta época y de otras anteriores, pues pasarán al archivo municipal, que es donde tienen que estar. No hay que entender que cuando se tiene esa documentación, que es para estudiarla, hay que ponerla a disposición de todo el mundo, con la generosidad que corresponde. Y si, bueno, pues yo porque lo he heredado de mi padre, que era un sanroqueño de pro y que lo guardaba todo, y lo que yo he comprado y lo que he buscado y demás, pues hay que darlo a conocer y ponerlo a disposición de los investigadores, de los historiadores o de los simples ciudadanos que quieran tener un conocimiento, que para eso pues en el archivo público de San Roque estarán, para el que quiera hacer uso de él o interesarse. El objetivo siempre debe ser ese, el objetivo de un servicio público, que no es otro que el que, bueno, yo he pretendido, pero siempre desde la modestia, poner a disposición de los demás. Y nada más, yo sé que hay muchas cosas de los años 60 que cualquiera de vosotros, de los que hay aquí, que lógicamente de esa época, porque hay otra gente que son más jóvenes, claro, pero que pueden recordar, y es la época ya no de un niño, sino de la época de la adolescencia, pero además de otros hechos que han transcurrido y que efectivamente quedan ahí, y que van a quedar reflejados en el archivo también, porque cronológicamente los voy a establecer y van a quedar en un documento en el archivo, pero claro, eso no es objeto ya de esta presentación, que sería larguísima. Pues nada más, volver a agradeceros la presencia, y que en otra ocasión pues nos veamos también por aquí. Muchas gracias.